Y el objetivo de este programa es reducir la incertidumbre de la estimación volumétrica que se tiene actualmente. Esta estimación ronda el orden de 270 millones de barriles a nivel de Cretácico, que es donde fue el descubrimiento. Eh, lo anterior a través de algunas actividades como pruebas de alcance extendido y que son las que aparecen ahí abajo. Se perforaría además un pozo delimitador. Se harían dos pruebas de alcance extendido, una para cada pozo. Una prueba de presión-producción convencional para el pozo nuevo que se perfore y también se reprocesaría la información sísmica que existe en esa área. Y finalmente, un estudio. Me preocupa el hecho que como comisión nosotros avalemos un programa de evaluación que normalmente está sobredimensionado. Ahí hay un pozo Aztlán. El pozo Aztlán que está dentro del área de evaluación que nosotros estamos, o sea, posiblemente estemos avalando, es un pozo que ya se perforó. Pues de ahí parte el pozo Racemosa 1 de él. Esa área pues ya está invadida. Entonces, el objetivo que se está evaluando en este caso. Entonces nosotros estamos, y bueno, nos están proponiendo y nosotros de alguna manera estamos avalando que toda esa área podría estar todavía con hidrocarburos. Si el pozo ya está perforado y ya está invadido por agua salada, eh, pues, y los registros lo avalan finalmente, pues toda esa área pues ya no debería de estar considerada en un área de evaluación. ¿Por qué estamos nosotros considerando esas áreas como una posibilidad para para el yacimiento, en este caso, con objetivo cretácico, maestro? Sí, doctora. En efecto, fue uno de los puntos que observamos, digamos, durante la evaluación de este programa. Nos llamó la atención en particular justo lo que usted describe, ¿no? Que existiera un pozo en esa zona y que ese pozo hubiera tenido un resultado, vamos a decir, desfavorable, ¿no? Después de revisar con detalle la información, vimos que, como ustedes saben, pues la clasificación de pozos pues a veces es un poco cerrada, digamos, en el sentido de que no se puede establecer ahí exactamente qué pasó, pero cuando uno empieza a revisar los antecedentes, nos dimos cuenta, y además también así lo platicamos con el operador y ellos también nos lo sustentaron, que la actividad que se hizo en ese pozo no es que necesariamente haya salido invadido de agua salada en cuanto a las operaciones que realizaron, ¿no? Que ellos lo que hicieron fue después de correr un registro PLT, observaron que esa agua que se dio del intervalo en realidad no era agua que se estaba dando ahí y tenían algunos otros elementos que como vemos también en la petrofísica, digo, no se ve aquí en esta imagen, por supuesto, pero los elementos son interesantes y había algunos sustentos de que había hidrocarburos. Sin embargo, con las actividades del pozo, lo que sí es un hecho es que con las actividades del pozo Aztlán no se pudo determinar que haya un yacimiento. Eso es innegable, ¿no? Eso no está en discusión, digamos. Lo que sí observamos, y quedó documentado así, es que, en efecto, el agua que se encontró, digamos, en la prueba, no es agua que aparentemente sea del yacimiento, por lo tanto, se supondría que no está invadido. La única manera en una evaluación de decirnos que fue lo contrario, ya habiendo perforado un pozo, es haber hecho algún tipo de intervención en este pozo para decir que el agua salada que encontraron no es del yacimiento. Entonces, creo que aquí se tendría que haber hecho una recomendación, o se tiene que hacer una recomendación para que en el programa de evaluación hagan una intervención en este pozo y se confirme si el agua salada que encontraron es del pozo o es del yacimiento o no es del yacimiento, para confirmar un área bastante considerable de un posible yacimiento o no. Dicen que los centros procesadores, creo que el de Reforma, el centro procesador de gas de Reforma está ya muy al límite, ¿no? De aceptación de gas. Entonces, ¿qué va a pasar con ese gas si la prueba
aporta más hidrocarburos. ¿Qué fue lo que dijo el operador? Porque creo que algo que es muy importante es cuidar, ¿no? Que ese gas se aproveche. ¿Qué es lo que harían? ¿Bajarían el gasto de producción en la prueba de alcance extendido? ¿Cuáles son los comentarios? Sí, doctor, lo que platicamos, digamos, y lo que se dijo fue que eh, en caso de que esa situación ocurra, pues tiene la oportunidad de bajar el gasto de las pruebas, ¿no? Justamente al ser todavía una prueba, pues tiene un poco esa flexibilidad para no tener que entrar en un problema en los centros de proceso. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Debemos de formalizar la designación del presidente del comité y a su suplente, para que a su vez este órgano de gobierno instruya la instalación y formalización del comité. Por lo que se propone el nombramiento del presidente del comité al comisionado Héctor Moreira Rodríguez y a su suplente al comisionado Néstor Martínez Romero. Creo que este es un comité que urge. Nos han salido temas en las sesiones pasadas donde decimos, oye, no hay norma para tal cosa, o no hay norma para, no sé, la quema de gas cuando se trata de un campo de gas, etcétera. Entonces creo que sí es urgente que empezamos a emitir normatividad en aquellas áreas que lo requieran. Tanto los lineamientos de la CNH como las normas oficiales mexicanas, no son derivadas del pensamiento de un grupo de personas dentro del gobierno federal o dentro de la CNH. Son abiertas. Finalmente se toma en consideración los comentarios de no solamente los especialistas en el gobierno federal, sino también las mejores prácticas internacionales, las organizaciones industriales, los centros de investigación científica y colegios. Se registra la votación y el acuerdo queda aprobado. Tenemos 48 avisos de perforación, de los cuales 28 se refieren a pozos terrestres y 20 a pozos marinos. Igualmente, dentro de toda esta actividad que nos están informando de avisos de perforación, pues vemos que la principal está en las aguas someras, donde tenemos el 42%, y 20 pozos, seguido del estado de Tabasco, donde tienen una actividad de 12 pozos y que representa el 25%, y posteriormente también dentro de los que más actividad tuvieron fue el estado de Veracruz, con el 15% y 7 pozos. El resto pues se realizó en las diferentes entidades donde también tiene actividad petrolera el país. Ahora vamos a ver lo que se refiere a los informes que se presentan posteriores a la terminación, los cuales fueron 50 para el periodo también del trimestre de julio a septiembre de 2021. Vemos que 29 de estos avisos fueron de pozos terrestres, 21 pozos se refieren a pozos marinos. De las terminaciones, comparativamente respecto a los años anteriores, por ejemplo, de enero a septiembre, la participación que ha tenido las empresas diferentes, las operadores diferentes a Pemex, ¿ha ido creciendo esa participación en esto de los avisos de perforación, maestro? Sobre todo este año ha sido, hemos visto ya que se ha diversificado la actividad de los operadores en cuanto a la perforación. Vemos ya que están tomando más actividad. Realmente también el que tiene ha tenido bastante actividad en cuanto a estas terminaciones, como lo muestra la lámina, es Diabás, pero sí la actividad de los operadores particulares ha sido importante. Me llama mucho la atención cómo esta gráfica presenta muy claro el problema de la pandemia. Si vemos las barras verdes, vemos que íbamos subiendo trimestre por trimestre, 74, 74, 77 en el 2019. Tenemos una pendiente positiva. Luego viene el año 2020, que es cuando viene la pandemia, y se cae de 62 a 36 a 34. Se construyen una gráfica mental con las barras amarillas. Entonces, obviamente, se reduce a la mitad los avisos de perforación. Y ahorita estamos en las barras rojas, donde se veía el rebote. Entonces, sin embargo, todavía estamos abajo de lo que estábamos en el 2019
y es obvio que menos pozos se va a traducir en menos producción. Tenemos documentados 7 descubrimientos, 4 de Pemex, 1 para Pantera, Newpec y Operadora Bloque 12 respectivamente, en donde Copali y ZAP de Pemex fueron descubridores en aguas someras y el resto de los descubrimientos se dieron en áreas terrestres. Me impacta mucho que TUM represente más del 70% y si juntamos los primeros 3, que son 3 descubrimientos, probablemente lleguemos al 90%. Es que interesante tener un buen descubrimiento para cambiar todo el panorama.